a nivel mundial, ¿no? Eh, es una, es un motivo de consulta bastante frecuente, no solamente en la emergencia, sino también a nivel de consultorio. Es una patología que se puede tratar en consultorio, en una sala de hospitalización, y algunas pueden llegar incluso hasta una unidad de cuidados intensivos. La neumonía es la infección aguda del parénquima pulmonar, producida por microorganismos y manifestada por signos de infección tanto sistémica, y acá llega una parte muy importante, y cambios radiológicos en pacientes que no tengan historia previa de hospitalización. Es muy importante porque en neumonía tiene diagnósticos diferenciales. Lo que lo diferencia es los cambios radiológicos y que el paciente no tenga ese antecedente de la hospitalización previa, porque ya sería una neumonía intrahospitalaria. Tres criterios importantes que tenemos que tener en cuenta. Los criterios diagnósticos, de hospitalización y de ingreso a UCI. Estos son fundamentales para que el paciente pueda ser tratado de forma correcta en el lugar correcto. La evaluación inicial siempre tiene que ver o tiene que partir en razón de una evaluación clínica y un examen de imágenes, ¿no? Este examen de imágenes, por lo general, es una radiografía de tórax. Cuando la radiografía de tórax no valoramos o no se evidencia consolidación, al grupo de prácticas le habíamos hablado sobre los patrones radiológicos, ¿no? El patrón de consolidación, tenemos el patrón alveolar, el patrón intersticial y el patrón nodular o micronodular. Cuando hablamos del patrón alveolar, estamos hablando de una consolidación con la presencia de broncograma aéreo. Eso es sinónimo y característico de una neumonía. Si es que no tenemos esa consolidación, hay que revalorar el diagnóstico, ¿no? Hay una serie de diagnósticos diferenciales en neumonía que justamente se diferencian o se fundamentan en que no existen cambios radiológicos. Y si hay consolidación, valorar los criterios de NAC, ¿no? Si es que hay criterios, se debe de tratar de forma empírica. Si bien es cierto, el gol estándar es el cultivo, no vamos a esperar que salga el cultivo para tratar al paciente. Lo ideal es tomar la muestra e iniciar el tratamiento de forma empírica. ¿Y por qué de forma empírica? Porque hay que valorar bien si es una neumonía que tiene en la comunidad, si es una neumonía intrahospitalaria y otros factores más. Hay que valorar escalas. Una de las escalas que más se utiliza es la escala del CUR 65, ¿no? Donde valoramos 5 puntos, ¿no? El estado de confusión, el valor de la urea, sobre todo del BUM, del nitrógeno ureico, eh, frecuencia respiratoria, presión arterial y si es mayor o igual a 65 años. Eso nos da un porcentaje, un puntaje. Si tenemos de 0 a 1 punto, 3% de mortalidad, 2 puntos, 9% de mortalidad y de 3 a 5 puntos hasta un 40% de mortalidad. Generalmente el CUR 1, que es esto, se puede tratar incluso hasta de forma ambulatoria. El CUR 2 sí o sí se hospitaliza y el CUR 3 hay que valorar incluso pase a una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Existen otros scores, otras escalas, ¿no? De valoración, como es el PCI, que no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque son un poquito más largas, ¿no? Tienen en 20 cuenta, criterios. ¿sí? Ah, Por favor, apaguen su audio, chicos. Tienen en cuenta factores demográficos, comorbilidades, examen físico y pruebas complementarias, ¿no? Dentro de los factores demográficos, la edad, si es varón, si es mujer, y si es institucionalizado, vive en una residencia aparte. Al nivel de comorbilidades, tiene en cuenta sobre todo cinco, ¿no? Las neoplasias, si hay hepatopatías, enfermedades cardíacas, cerebrovasculares o nefropatías. Al examen físico, si hay alteración de la conciencia, si hay taquimia, si hay presión arterial sistólica menos de 90, si hay una temperatura menos de 35 o más de 40 y si la frecuencia cardíaca es más de 125 y las pruebas complementarias. Y eso también nos arrojó unos valores.
Si tenemos que es el grupo 1 y 2, que son de bajo riesgo, tenemos que la mortalidad va de 0,1 hasta 0,6 y puede tratar a nivel de domicilio. El grupo 3 también tiene una clase de riesgo bajo, ya el riesgo o la mortalidad aumenta hasta 2,8% y hay que valorar, ¿no? Si es que se trata en domicilio o puede pasar a una observación. Y el 4 y 5, que son clases de riesgo ya alto, tienen hasta casi 30% de mortalidad y sí o sí se hospitaliza y hay que valorar en relación a la evolución del paciente si es que amerita una unidad de cuidados intensivos. Criterios para el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Hay que valorar dos criterios importantes. Uno, los criterios mayores, que puede ser la necesidad de ventilación mecánica. ¿Cuál es un criterio que nos puede llevar a nosotros a necesitar ventilación mecánica? La hipercapnia, ¿no? Si tenemos una presión parcial de oxígeno más de 45 de forma sostenida, hipercapnia. Y el shock séptico, ¿no? Cualquiera de estos dos criterios mayores, al menos uno se debe de cumplir para que tener ingresos de criterio de ingreso a UCI. Y de los criterios menores no han cambiado. Tenemos una presión arterial sistólica menos de 90, la afectación multilobar, que sean más de dos lóbulos o sea bilateral, eso ya se llamaría una neumonía severa o antes conocida como una bronconeumonía. La frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, estado de confusión o desorientación, una urea mayor o igual a 45. El PAFI menor o igual a 250, también llamado ya eso es un leucopenia menos de 4000, trombocitopenia menos de 100.000 e hipotermia, ¿no? Se debe cumplir con mínimo un criterio mayor o tres menores. Para manejar un paciente ambulatorio, a veces es netamente no se necesita la radiografía de tórax, se puede hacer solamente con el examen clínico y empezar un tratamiento netamente empírico, como decía. Y si está hospitalizado, debe estar completamente el paciente, ¿no? Con exámenes tanto de analítica sanguínea, exámenes de imágenes, estudios de gases arteriales y completar absolutamente todo el bagaje de estudios necesarios. Esto es lo mismo que hemos visto. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué exámenes o qué cultivos hay que pedir? Por lo general, los cultivos son o de esputo o de un aspirado traqueal. Si el paciente ya está más complicado o todo sale negativo, hay sospecha de bacterias resistentes, que inclusive un aspirado bronquial mediante broncoscopía, o si el paciente ya está crítico, está en una unidad de cuidados intensivos, hasta hemocultivos también se pueden pedir, ¿no? Es importante valorar dónde está mi paciente, de qué germen sospecho, qué comorbilidades tiene nuestro paciente para identificar o más o menos sospechar en qué germen estamos pensando. Ahora, todas las neumonías, ¿hasta ahí estamos todos claros? ¿Alguna pregunta? Claro, doctor. Ok. Ahora, hay que valorar si las formas de neumonía se presentan de una sola eh, o hay algún cambio en la presentación. Y sí, efectivamente sí hay cambios en la presentación. Hay síndromes típicos y atípicos, ¿no? Indeterminados. El síndrome típico es aquel, como su nombre lo dice, se conoce fácilmente, ¿no? Es un paciente con una enfermedad aguda. Recuerden, la neumonía es de presentación aguda. Fiebre alta, más de 38 grados, con o sin escalofríos, que haya tosis productiva, con expectoración purulenta o rumbrosa, que haya dolor pleurítico, a la ocultación que hayan crepitantes o soplos tubáricos, la radiografía de tórax que haya condensación bien delimitada y homogénea, con broncograma aéreo, el patrón alveolar. Eso es el criterio típico del paciente con neumonía.
El síndrome atípico es aquel que inicie de una forma aguda o subaguda, que predominen síntomas extrapulmonares a síntomas pulmonares, ¿no? Como son fiebres, artralgias, mialgias, cefaleas, alteraciones de la conciencia, etcétera. En la radiología puede haber afectación multifocal, no necesariamente un patrón alveolar, puede haber patrón intersticial, nodular, retículo nodular, etcétera, y puede acompañarse de otros hallazgos como son hiponatremias, hipofosfatemias, hematurias, etcétera, ¿no? Y el síndrome mixto determinado tiene características tanto de un síndrome de presentación típica como atípico, ¿no? No es tan confiable. Por lo general, la mayor cantidad de casos que acuden a nosotros son síndromes típicos. Pero ¿en quién podríamos sospechar de síndromes atípicos? En los extremos de edad, en los niños o en los adultos mayores. Inclusive también en los pacientes eh, inmunosuprimidos. A veces son pacientes que tienen compromisos totalmente severos que uno ve en la tomografía, pero que clínicamente no se manifiestan de esa forma. Eso también es importante. Ahora, en recomendación de los usos de los biomarcadores. Antes se utilizaba como biomarcador netamente el PCR y el BCG, ¿no? Pero ya se ha demostrado que son reactantes de fase aguda, no son para nada específicos y no sirven mucho menos para tomar decisiones en el manejo. Pero antes sí, como ven acá, ¿no? Antes si teníamos un PCR menos de 20 no se consideraba inicio de antibióticos. Si lo teníamos de 20 a 100 podríamos considerarlo, pero mayor de 100 sí o sí se consideraba. Ahora no. Lo que más utilizamos ahora es la procalcitonina. Es un propéptido de la calcitonina que nos permite valorar e identificar cuando es mayor a uno la presencia definitiva de que el causal de la neumonía es bacteriano, ¿no? Por eso nos indica a nosotros el inicio de tratamiento antibiótico y también es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Mientras mayor sea el valor de la procalcitonina, mayor es la severidad del cuadro de neumonía que tiene nuestro paciente. Ya pasando, por ejemplo, 5 incrementan la mortalidad en los 30 días posteriores al evento de la neumonía. Ahora, cuando tenemos una NAC de baja severidad, la cual puede tratarse incluso en casa, siempre podemos dar un curso corto de antibióticos, nunca menos de 3 días, debe ser mínimo 5 días. ¿Por qué? Porque los antibióticos tienen un tiempo mínimo para alcanzar el MIC, que es la concentración mínima inhibitoria. Es la concentración mínima inhibitoria, es el mínimo porcentaje que debe estar en el torrente sanguíneo del fármaco para que haga efecto. Y eso se alcanza recién a partir de las 72 horas. Por eso es que a partir de las 72 horas recién podría evidenciarse algún tipo de mejoría clínica, ¿no? No se debe dar de forma rutinaria fluoroquinolonas o terapia dual. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país con una alta tasa de incidencia y prevalencia de tuberculosis resistente, ya sea MDR o XDR. Y tanto para las tuberculosis MDR o XDR, los medicamentos de elección como segundo grupo son las fluoroquinolonas. Por eso es que no se eh, indican de forma rutinaria para algún otro proceso respiratorio. Hay estudios que demuestran que todos tenemos un porcentaje de riesgo de tener neumonía, perdón, de tener tuberculosis resistente en algún momento de la vida. Eso varía del lugar en el Perú en el donde vivas. Y otras que hay estudios que reportan que las fluoroquinolonas, sobre todo las que más usamos, que son levofloxacino, moxifloxacino, son medicamentos muy buenos, pero también hay algunas personas que tienen los genes de resistencia y a veces hay cursos muy cortos de 5 o 7 días de una fluoroquinolona y ya creamos resistencia. Por eso se evita el uso de esas fluoroquinolonas, sobre todo de manera rutinaria e irracional, menos automedicado. Y para una neumonía con criterios de severidad moderada o severa, el curso antibiótico varía 7 días hasta 14 días, siempre hay que considerar terapia dual, ¿no? Eh, Eso está acá, eso, ¿no? Por ejemplo, valorándonos en las escalas, para un PCI modificado tipo 1, tipo 2, que se pueden tratar en casa, una moxicilina con ácido clavulámico y siempre agregar un macrólido, ¿no? Para cobertura excepcional de gérmenes atípicos. Para un PCI grado 3 podemos utilizar cefalosporinas de segunda generación y también se le podría agregar macrólidos. eh,
¿Por qué acá sí aparecen desde el PCI 1 y 2 las fluoroquinolonas? Porque este es un tratamiento del las guías americanas donde la prevalencia de tuberculosis en esos países es muy baja, por lo tanto el medicamento de elección son las fluoroquinolonas. En estadio 4 y 5 podemos ya basar una cefalosporina de tercera o cuarta generación y valorar si es que el paciente necesita hospitalización o criterios de ingreso a UCI. Y después ya hay situaciones especiales, ¿no? Donde uno ya puede utilizar medicamentos como los carbapenems, etcétera, dependiendo de las comorbilidades o la epidemiología que tenga el lugar donde está hospitalizado nuestro paciente. Hay microorganismos o factores de riesgos para patógenos menos habituales. Uno de ellos son los anaerobios y las enterobacterias, ¿no? Hay quienes sospechamos de anaerobios o enterobacterias en aquellos pacientes con mal higiene oral, con pacientes con enfermedad periodontal, aquellos pacientes que tienen alta tendencia a la aspiración del contenido gastroesofágico, pacientes con deterioro funcional, con el etilismo agudo, enfermedades neurológicas, es decir, con riesgo de aspirarse. ¿Y en qué pacientes sospechamos de pseudomonas aeruginosa? En pacientes con enfermedades estructurales, ¿ya, no? Por ejemplo, un EPOC grave o muy grave, bronquiectasias, pacientes con VIH, estadio SIDA, pacientes en unidad de cuidados intensivos, oncológicos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé que mi paciente está estable y puedo darle el alta? Cuando cumpla 7 criterios, ¿no? Que la temperatura sea menor de 37,8, frecuencia cardíaca menos de 100, frecuencia respiratoria menos de 24, presión arterial sistólica más de 90, que la saturación esté más de 90 o una presión parcial oxígeno más de 60, que tolere la vía oral, eso es muy importante, y que tenga un estado mental normal, ¿no? No está alterado. ¿Qué pasa cuando no hay respuesta al tratamiento? Es evidente, ¿no? Hay un gran porcentaje de pacientes, se dicen de un 6 hasta un 15% de pacientes hospitalizados netamente que no responden al tratamiento, ¿no? Y justamente es este porcentaje de pacientes que tienen más riesgo de acabar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Todo claro, doctor. Muy bien, chicos. Cuéntenme, ¿cuándo es su examen? ¿El día lunes? El 1, doctor. Sí, doctor, el Sí, lunes. Ok, doctor. perfecto, chicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, que tengan buenas noches. Ya nos veremos en el transcurso de los días con las rotaciones. Permiso. Gracias, doctor. Gracias, doctor.